Bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaremos la unidad número 3, que está compuesta por tratados internacionales. Esta unidad está compuesta de 4 puntos que vamos a tratar de desarrollar de una manera sencilla y rápida y no tan compleja con respecto al video. Pero vuelvo a repetir que va a estar mayor desarrollado en la plantilla del alumno. Como dijimos, está compuesto de 4 puntos. Comenzamos hablando de los derechos humanos de tercera generación, para continuar con el punto 2, la protección del consumidor, el principio, punto 3, el principio indubio pro hominem y el principio favor deberis. Vamos a hablar del punto 4, que es acceso al consumo, educación para el consumidor, información y protección. Antes de seguir con la unidad 3, quiero también aclarar con respecto a la unidad 2, que en su oportunidad ya ha sido grabada, que fue también de manera muy simple y no tan detallada la unidad. Pero yo quiero que ustedes interpreten, y hago hincapié en ese punto, que en la plantilla está bien desarrollado y a través del foro vamos a ir interactuando con respecto a los temas. Hablo con respecto a la unidad 2 porque en el video no fue bien desarrollado el tema de servicio público, que sí está desarrollado en la plantilla del alumno. Bueno, ahora pasaremos a desarrollar la unidad 3 con derechos humanos de tercera generación. Los derechos humanos pueden definirse como aquellos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales que poseen todas las personas por el solo hecho de ser humanos, así como aquellas condiciones indispensables, exigibles al Estado, a favor de todos sus habitantes, sin ningún tipo de distinción de sexo, raza, edad, religión, nacionalidad, etnia, orientación sexual, condición social, cultural o económico, para lograr un proyecto de vida digna. Con este desarrollo, empezamos a hablar con respecto a la persona, a los derechos humanos en sí en general que los componen. Siguiendo, la elaboración de los derechos humanos han acompañado la evolución histórica. Así fueron reconocidos y formulados normativamente de acuerdo a las necesidades humanas. Actualmente se los agrupa en 3 categorías conforme al orden cronológico en que fueron apareciendo. La distinción es solo al efecto didáctico y desde un punto de vista histórico. Ello no implica enrolarnos en la postura de utilizar dicha clasificación con la finalidad de dar mayor o menor judiciabilidad a unos derechos que a otros. Así se ha sostenido que los derechos de primera generación, derechos civiles y políticos, se diferencian de los de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, porque los primeros resultan más fáciles de peticionar a las autoridades del Estado por ser más concretos y operativos. Se consideran, en cambio, que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos programáticos, por implicar generalmente prestaciones o acciones del Estado para su realización. Lo contrario atenta contra la doctrina de los derechos humanos, que consagra la indivisibilidad e interrelación de estos. Además, el sistema interamericano, por su parte, ha empezado a dar muestra de protección de los derechos económicos, sociales y culturales a partir de su exigibilidad como parte de obligaciones internacionales que han asumido los Estados partes. Los derechos civiles y políticos responden a la concepción liberal del Estado, también denominada constitucionalismo clásico. A lo largo de la historia, estos han adoptado los rangos de codificación civil americana y europea, que resumidamente se caracteriza por construir al sujeto de derecho civil, se presume la racionalidad del sujeto actuante y su capacidad volutiva para determinar qué es mejor para él, entender el mercado como el mejor mecanismo para la distribución de la riqueza y de los medios de producción, consagrar el principio de autonomía de la voluntad,
siendo el contrato el mecanismo válido para intercambiar bienes. Presumir igualdad formal ante la ley e igualdad entre los contratantes y diseñar acciones procesales individuales en la medida de la afectación individual. Los derechos de segunda generación tienen distintos periodos de surgimiento, desde las primeras consagraciones constitucionales hasta la internacionalización de los derechos humanos. En estos últimos denominados derechos de tercera generación, los primeros comenzaron a sucederse con el desarrollo industrial y la riqueza de los medios de producción, que trajo como consecuencia la explotación obrera, la explotación de trabajo de mujeres y niños, jornadas laborales de más de 15 horas y salarios mínimos que no cubrían las necesidades básicas, sumando a la ausencia de legislación general que protegían a los trabajadores. Esta situación provocó la intervención de Estado didáctico, las primeras normas de protección del trabajo y su familia, que posteriormente se plasmó en el texto constitucional. La primera constitución que contempló los derechos de esta segunda etapa fue la mexicana en 1917 y la soviética del mismo año. En nuestro país, la reforma constitucional del 49 fue la primera que consagró derechos sociales, económicos y culturales. Luego, la reforma de 1957 incorporó el artículo 14 bis al texto constitucional histórico. Este movimiento fue denominado constitucionalismo social. Con él no fueron eliminados los derechos consagrados en el constitucionalismo clásico, sino que por el contrario, fue completamente el plexo de derechos denominados derechos de segunda generación. Estos fueron definidos como aquellos que permiten al individuo colocarse en condiciones de igualdad frente al Estado con el objeto de reclamar la autoridad pública, el deber de protegerlos. Asimismo, redunda, luego de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a gestarse la idea de crear un orden internacional de protección de los derechos humanos, que sirve de barrera en todo tiempo y lugar a los gobiernos despóticos que avasallan las normas de derechos internos en un marco de impunidad que ellos mismos generan. Esta tercera etapa fue reconocida primero en el orden internacional y luego en las constituciones de los estados. Su regulación comenzó a gestarse a través de los instrumentos internacionales que luego de ser acogidos en las constituciones. En nuestro país, la Convención Constituyente de 1994 otorgó jerarquía constitucional a 11 instrumentos internacionales enumerados en su artículo 75 y 122 y asimismo dejó abierta la posibilidad de que otros instrumentos internacionales de derechos humanos compartan en el futuro ese bloque de constitucionalidad. A este movimiento se le reconoce como conjunto de derechos humanos de tercera generación. Y aquí, haciendo un punto en el texto, comenzamos a interpretar con respecto a la unidad, al punto 1, o sea, la evolución que vino generando para que los derechos humanos de tercera generación se vayan plasmando a nivel mundial. Bueno, los derechos humanos de tercera generación, en él se amplía nuevamente el catálogo de derechos reconocidos nuevos, como ser derecho a la paz, derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y el derecho de los consumidores y usuarios, el derecho a la información pública, el derecho a las minorías y muchos otros más. En términos generales, los derechos de tercera generación pertenecen a toda sociedad, pero fundamentalmente y en términos particulares pertenecen a cada uno de los individuos que conforman la misma, por lo que requieren para su plena vigencia la colaboración y solidaridad de todos los ciudadanos y de todos los organismos del Estado. Este último proceso se inicia con la Carta de los Derechos, la Carta de las Naciones Unidas, declaración esta, que es la primera norma positiva que consagra la obligación de los Estados en relación a los derechos humanos.
O sea, sería la piedra fundamental con respecto a los estados que tomaron el tema de los derechos humanos. Bueno, siguiendo con las imágenes, ahora empezamos a hablar del punto 2 de la unidad 3, la protección del consumidor, a la luz de los tratados internacionales. Los derechos de los consumidores y usuarios fue evolucionando en base al reconocimiento de la vulnerabilidad de una de las partes en la relación de consumo. De esta forma se fueron tomando medidas adoptadas para proteger la salud del consumidor. Al respecto, se ha dicho que la protección del consumidor es un fenómeno de los últimos 50 años. Se presenta como la manifestación de la sociedad tecnológica, caracterizada por una población heterogénea, difusa, con una economía que estimula la innovación y la masificación y una organización social compleja. Esta sociedad capitalista genera la desprotección de los consumidores y la necesidad de amparar a los mismos y a los usuarios a través del Estado. La defensa del consumidor, señala Fariña, de modo indirecto, nació con el Tratado de Roma suscrito en 1957, destinado a crear el mercado común europeo. Así se buscó superar las limitaciones de las competencias a causa de los cárteles entre las empresas y eliminar los abusos de las empresas que se encontraban en una posición dominante en el mercado. Entre la primera referencia en organismos internacionales debemos señalar la resolución de la Asamblea General de la ONU de 1985, por lo cual se disponía la necesidad de promover el acceso a los consumidores a la información. En el ámbito de la Unión Europea se creó la Dirección de Promoción de los Intereses de los Consumidores, Información y Educación del Consumidor. Siguiendo otro valioso antecedente que encontramos en el Código de Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1990 de Brasil, también en el del Mercosur, de los derechos de los consumidores y usuarios, resulta la resolución 124/96 del Grupo Mercado Común del 13 de diciembre de 1996 sobre derechos básicos del consumidor y de la Declaración Presidencial de los Derechos Fundamentales de los Consumidores del Mercosur, de Florianópolis, del 15 de diciembre del 2000. Con estos antecedentes a nivel internacional se abre camino a la protección del usuario y consumidor a la luz de los países que conforman nuestro continente a tratar. Bueno, siguiendo con los antecedentes, que ambos textos reconocen los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad, a la libertad de acceso al consumo, a la información suficiente y veraz, a la protección contra la publicidad no permitida, a la adecuada prestación de los servicios públicos y privados, a la educación para el consumo, a la asociación en organizaciones que tengan por objeto la defensa del consumidor, al acceso a la justicia mediante procedimientos ágiles, eficaces, y también a la prevención, al resarcimiento de daños. Cuando hablamos de estos puntos y principios que son claves para la protección de los derechos del usuario, son todos puntos que tienen en cuenta estos tratados para velar la equidad entre el capitalismo y los consumidores. Bueno, finalizando esta breve reseña de la evolución de los derechos humanos y los derechos de los consumidores y usuarios como derechos de tercera generación, estamos en condiciones de definirlas de la siguiente manera.
El derecho del consumidor es un sistema global de normas, principios, instituciones y medios instrumentales consagrados por el ordenamiento jurídico para procurar al consumidor una posición de equilibrio dentro del mercado de sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios en forma masiva.